Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del área de mecánica de fluidos. Hoy vamos a revisar el tema de la flotabilidad y vamos a resolver un ejercicio en dos partes. La primera parte del ejercicio es esta. Tenemos una figura que muestra una balsa hecha con 4 tambores huecos, que son estos cilindros grises que tenemos por aquí. El otro está por acá, nada más que no se ve. Y cada tambor pesa 30 libras. Tenemos una plataforma de madera apoyada sobre estos tambores y debemos de calcular cuál es el peso total sobre la plataforma, o sea, el de la plataforma de madera más cualquier objeto que coloquemos encima de ella, cuál es el peso total que suman, para que los tambores queden completamente sumergidos en agua dulce. O sea, lo único que va a quedar sumergido son los tambores. Esto es lo que va a quedar por debajo del agua, y por encima del agua va a quedar la plataforma de madera junto con los objetos que tenga colocados encima de ella. Para eso, primero vamos a ver los principios de la flotabilidad. Podemos dibujar primero un diagrama de cuerpo libre del objeto. Este diagrama de cuerpo libre no es el de la balsa, lo vamos a representar con este otro ejemplo. Tenemos un objeto completamente sumergido en agua y vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Primero tenemos el mismo peso del objeto, que es la masa del objeto multiplicada por la aceleración gravitacional, aunque también este peso muchas veces lo podemos calcular con el peso específico del objeto por su volumen. Esto que lo tengamos ahí en cuenta. Y también tenemos una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotación, que actúa en respuesta a este peso que tenemos hacia abajo para que el cuerpo se mantenga flotando. Muchas veces también vamos a tener una fuerza externa, ya sea hacia arriba o hacia abajo en función de qué se quiera lograr. Si colocamos un peso encima del objeto, la fuerza va a ir hacia abajo. Si jalamos de alguna manera hacia arriba el objeto para mantenerlo flotando, que no se hunda, pues colocamos la fuerza hacia arriba. Esto es dependiendo de la situación. Si no hay una fuerza externa, entonces la eliminamos de este diagrama. Podemos considerar aquí que no hay fuerzas externas, o si la fuerza externa es un peso, como acabamos de mencionar, sobre el objeto, cambiamos su dirección. En el caso de el ejemplo que estamos revisando ahorita, bueno, del ejercicio que vamos a hacer, la fuerza va hacia abajo. Y también debemos de considerar que para que el cuerpo se mantenga sumergido por completo, debe haber un equilibrio de fuerzas, o sea, todas las fuerzas que actúan sobre este objeto, la fuerza de flotación, el peso del objeto, las fuerzas externas, todas nos tienen que sumar 0 para que el objeto se mantenga estático en esa posición. Aquí, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto? La fuerza de flotación, que va hacia arriba, la vamos a colocar con un signo positivo para todas las fuerzas que vayan hacia arriba. La denotamos con un subíndice B porque a veces nos encontramos en algunas referencias esta fuerza como fuerza boyante en lugar de fuerza de flotación. Tenemos un peso hacia abajo, es el peso del objeto, lo colocamos negativo por eso, porque va hacia abajo. Y la fuerza externa, que es el peso que colocamos sobre el objeto, sobre la plataforma, va a ir hacia abajo también, porque es un peso. Y la suma de todas estas fuerzas nos tiene que dar 0. Por lo tanto, si tenemos dos fuerzas hacia abajo, estas, al sumarlas entre sí, van a ser igual a la fuerza que va hacia arriba. Podemos establecer esta relación. Y la suma de estas dos fuerzas, el peso del objeto más la fuerza externa, tiene que tener la misma magnitud, pero sentido opuesto que la fuerza de flotación para que el objeto se mantenga en equilibrio. Ese es el principio de esta relación. También necesitamos saber, así como el peso que dijimos ahorita que se calcula con el peso específico del objeto y su volumen, la fuerza de flotación depende del peso específico, pero en este caso es el de el fluido. ¿Cuál es el peso específico de este fluido? Y también depende del volumen, pero es del volumen desplazado. En este caso todo el objeto se encuentra desplazado por debajo de la superficie del agua. Y en ese caso, tanto el volumen del objeto como el volumen desplazado son el mismo, pero hay ocasiones en que el objeto se encuentra un poquito por encima de la superficie y el resto por debajo, y entonces ahí calculamos ese volumen desplazado y es el que se utiliza para esta fuerza de flotación. Nos vamos a basar en estas dos relaciones de la fuerza de flotación. La primera, que depende del peso específico del fluido y el volumen desplazado,
y la otra de la sumatoria de las fuerzas que actúan hacia abajo. Y de esta manera nos va a quedar esta ecuación resultante que nos relaciona las dos fuerzas que van hacia abajo con el peso específico del fluido y el volumen desplazado. Aquí vamos a tomar en cuenta también que este peso W corresponde, si nos vamos al ejemplo, digo al ejercicio que vamos a estar resolviendo, corresponde con el peso de la plataforma de madera más el peso de los dos cilindros. Pero ahorita revisamos esa parte. Para resolver el ejercicio entonces debemos de conocer cuál es el volumen de estos tambores que soportan a la plataforma, porque ese es el volumen desplazado, el volumen que se encuentra por debajo de la superficie del agua. Y se necesita conocer también el peso específico del agua. Dependiendo del tipo de agua, si es agua dulce o agua salada, puede tener un peso específico determinado. Aquí por eso es importante saber que se trata de agua dulce, porque el peso específico del agua dulce es de 62.4 libras sobre pulgada, sobre pies cúbicos, perdón. Esto en el sistema inglés. Teniendo estos dos datos ya podemos calcular cuál es esta fuerza de flotación, y eso va a ser igual a la suma de estos dos pesos o estas dos fuerzas. Aquí colocamos completo el diagrama de cuerpo libre para que vean de manera esquemática todo lo que está actuando sobre la balsa. Tenemos el peso exterior, que es el del objeto que vamos a colocar encima de ella. Tenemos el peso de la balsa, que esta W, como les comentaba, es igual al peso de la madera más el peso de los tambores. Hay que considerar eso para al final restarle ese peso de los tambores al peso total que estemos calculando aquí, y que nos dé únicamente el peso de la madera, que es lo que nos pide el problema. Nos pide únicamente el peso de esta plataforma de madera más el peso que se coloque por encima de ella. Primero el volumen de los cilindros. Sabemos que el volumen de un cilindro se calcula con pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la altura o la longitud del cilindro, depende de la orientación. En este caso es una orientación horizontal y por eso esto le llamamos longitud. Si tuviéramos una orientación así vertical, esto sería una altura. Pero como ustedes lo quieran ver. Aquí sustituimos valores. Tenemos un diámetro de 21 pulgadas. Tenemos pi por 21 al cuadrado entonces entre 4 por la longitud que es 36 y nos da un volumen de 12.468.98 pulgadas cúbicas. Y si ya conocemos el peso específico del agua, que es 62.4 libras sobre pie cúbico, tenemos que hacer una conversión. Debemos de convertir el volumen que tenemos por aquí a pies cúbicos para que haya una coherencia de unidades cuando hagamos las operaciones, o si no, esto lo tendríamos que expresar en libras sobre pulgada cúbica, pero mejor vamos a calcular el volumen en pies cúbicos. Si sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas, un pie cúbico, si elevamos este pie al cubo, va a ser igual a estas 12 pulgadas elevadas al cubo, para que sean pies cúbicos a pulgadas cúbicas. Sabiendo eso, entonces podemos hacer una regla de 3. Si tenemos 12.468.98 pulgadas cúbicas, las dividimos entre 12 al cubo para que nos dé cuántos pies cúbicos tenemos. Y esto corresponde con 7.2158 pies cúbicos, que es lo que corresponde únicamente con un tambor. Debemos de multiplicar esto por 4 para obtener el volumen total de los 4 tambores que se encuentran sumergidos, y es de 28.8632 pies cúbicos. Ya tenemos peso específico del fluido, ya tenemos volumen desplazado, y esta operación que tenemos por aquí nos va a dar cuál es la fuerza de flotación, que va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas que tenemos por acá, que es el peso de toda la balsa más el peso de los objetos que se coloquen encima de ella. Esto nos da un valor de 1801.06 libras, y como les comentaba, esto es el peso total de toda la balsa más la fuerza externa, pero debemos de considerar que tenemos 4 cilindros que están aquí sumergidos, y estos cilindros no forman parte de la plataforma es de madera, los cilindros son de algún otro material, y únicamente queremos saber cuál es el peso de esta madera más el peso que se coloque encima de ella.
A este peso entonces que calculamos le vamos a restar el peso de los 4 cilindros, que son 4 por 30, y nos va a dar ahora sí el peso total que corresponde con la suma de la madera más el objeto que se coloca encima de ella, y este es de 1681.06 libras. Esta es la primera parte de este ejercicio. Ahora vamos a hacer otra consideración. Vamos a calcular cuál es el peso máximo únicamente aquí, la fuerza externa. Entonces ya no vamos a considerar el peso de la madera. ¿Cuál es esta fuerza externa? ¿Cuál es este peso máximo que podemos colocar sobre la plataforma sin que se hunda? Ya hicimos el análisis de la fuerza total para que no se hunda. Ahora vamos a hacer la compensación para que únicamente obtengamos cuál es esta fuerza externa, cuál es el peso del objeto. Si utilizamos una madera con un peso específico de 40 libras sobre pie cúbico, necesitamos conocer cuál es su volumen para que el peso específico de la madera por el volumen de la plataforma de madera nos dé cuál es el peso de la madera. Y de esta manera, ya conociendo también el peso de los cilindros, vamos a poder conocer cuál es esta fuerza externa. Lo vamos a tomar a partir de aquí, de esta ecuación que habíamos obtenido al principio, que la suma de las dos fuerzas, el peso de toda la balsa más la fuerza externa, es igual a 1801.06 libras, sabiendo que esta W de aquí corresponde con la suma de los pesos de la madera y de los tambores. Y entonces la fuerza externa va a ser igual a 1801.06 menos todo el peso de la balsa. Ya nada más nos falta conocer el peso de la madera porque ya tenemos el peso de los tambores, y eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos conocer cuál es el volumen de esta plataforma de madera, ya conociendo su peso específico que está indicado por aquí, y necesitamos para eso conocer cuáles son las dimensiones de esta plataforma. No las habíamos visto, pero aquí vamos a proponer unas dimensiones. Tenemos una dimensión de 150 pulgadas aquí a lo largo, tenemos 100 pulgadas a lo ancho y tenemos a lo alto 20 pulgadas. Y recuerden que el volumen se calcula con largo por ancho por alto. Necesitamos esas tres dimensiones, pero también hay que considerar que muchas veces estas balsas se fabrican con un material hueco para que tenga un menor peso, porque si pesa mucho puede hundirse, entonces dejamos aquí algunos espacios vacíos. Y considerando también a veces aquí algunos soportes para que no se pandee la madera, que no se flexione cuando coloquemos aquí un peso. Entonces aquí vamos a colocar estos dos soportes que van a ser sólidos y únicamente el espacio vacío va a ser este y este. Vamos a proponer aquí algunas dimensiones para esto también. Lo único que vamos a considerar es que todos los espesores que vemos por aquí, este espesor de aquí, este espesor de acá, este espesor de acá y este de acá, y este, todos estos espesores van a tener una dimensión de 1 pulgada. Y de esta manera, entonces, el volumen total de la plataforma de madera se va a calcular con el volumen externo, que es todo este de aquí, que corresponde con todo el volumen de acá, todo el largo por ancho por alto de la plataforma. Le vamos a sumar el volumen de estos soportes que ponemos por aquí, porque le vamos a estar restando también el volumen total de todo el espacio vacío. Si le restamos el de todo el espacio vacío, tenemos que hacer la compensación del volumen que tenemos para esos espesores, estos de aquí. Por eso le estamos sumando este volumen de este espesor. Tenemos por aquí la operación. Esto que tenemos en primer lugar corresponde con el volumen externo, que dijimos que es largo por ancho por alto de toda la plataforma. Son 150 pulgadas por 100 por 20. Después acá tenemos dos veces el volumen de los espesores que dejamos de los soportes, porque tenemos dos soportes. Y ese volumen de cada soporte es 1 pulgada, que es esta longitud que tenemos por aquí, por 98 pulgadas, que es lo que se ve de este otro lado acá. Si este es el espesor que estamos dejando aquí y este espesor acá, lo que queda aquí de ancho de ese soporte es de 98 pulgadas, porque son 100 menos los dos espesores aquí de 1 pulgada cada uno, y por eso ponemos este 98. Lo multiplicamos también por 18, que es la altura que nos queda por aquí, sabiendo que al principio es 20, pero le estamos restando este espesor de 1 pulgada y este espesor de 1 pulgada.
Vamos a restarle también el volumen de todo el espacio vacío, que corresponde con esta longitud menos 2 pulgadas para quitarle el ancho de aquí, por el ancho de 100 pulgadas menos los dos espesores que dejamos por aquí también, por eso aquí nos queda 98. Y tenemos también 18 pulgadas, que es el alto que queda del espacio vacío, quitándole a los 20 las 2 pulgadas de los espesores de arriba y de abajo. Esto de aquí entonces es el volumen interior. Si hacemos toda esta operación nos da un volumen total en pulgadas cúbicas de 42.456. Este volumen, como está en pulgadas cúbicas, tenemos que dividirlo entre 12 para que lo tengamos en unidades de pies cúbicos, y nos da un total de 24.57 pies cúbicos. Ya este es el volumen total de la plataforma de madera, y podemos multiplicarlo ya directamente por su peso específico para que nos dé cuántas libras tenemos de esta madera. ¿Cuál es el peso de esta madera? Esto nos da un valor de 982.8 libras, y recordando que ese peso que teníamos aquí corresponde con la suma del peso de la madera más el peso de los cilindros, que son 4 cilindros por 30 libras cada uno, son 120 libras. Sumamos estos dos pesos para que nos dé el peso total, y esto se lo restamos al peso que habíamos calculado al principio para que nos dé cuál es la fuerza externa que podemos aplicar. Es una fuerza de aproximadamente 700 libras, son 698.26 libras. Si colocamos este peso, este es el peso límite para que no se hunda nuestra plataforma. Y con eso damos por terminado este ejercicio. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta sobre alguno de los procedimientos, no duden en dejarla aquí en los comentarios abajo, y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense, hasta la próxima.